Vamos a conversar, como lo anticipamos al cerrar el bloque anterior, con Silvana Inostroza, que es la secretaria adjunta de UNTER. UNTER es el sindicato de los docentes en la provincia de Río Negro. La paritaria está que arde. La UNTER acató la conciliación obligatoria que dictó la cartera laboral. ¿Cómo están las cosas, Silvana, en Río Negro con el tema docente? ¿Qué puede llegar a pasar esta semana si en la negociación, se sostiene esto que ya anticipó la gobernadora, que los descuentos de los días de paro ya fueron aplicados? Sí, mira, tal como vos lo decís, venimos desde el 22 de febrero teniendo paritaria tras paritaria en la que no logramos llegar a un acuerdo con el gobierno provincial porque básicamente incumple lo que dictamina la paritaria nacional, que dispuso un 16% de aumento a partir de marzo, llegando a un 24% en el mes de junio, al porcentaje al que nosotros llegamos en junio, pero en cómodas cuotas que nos da el gobierno de esta provincia, empezando en el mes de marzo con un 6%, y en el mes de abril, que estaremos cobrando en los próximos días, un 4% más, lo que quiere decir que recién estaríamos llegando a un 10%, quedando muy por debajo del índice inflacionario que tenemos en este momento en todo el país. Eso nos coloca en una situación bastante compleja para afrontar, sobre todo teniendo en cuenta la escalada inflacionaria que tenemos todos los días. Todas las trabajadoras y trabajadores la sufrimos, no solamente ¿Cómo las trabajadoras interpretan, y trabajadores de la claro, educación? Silvana, y cómo interpretan esto último que fue, cómo es argumentado desde el Ejecutivo respecto de la posibilidad del pago en bonos o con bonos, para cumplir para cumplir o para satisfacer en parte la demanda gremial? Mira, la verdad que nosotros lo interpretamos de la única manera posible, que es una forma más que está teniendo la gobernadora de amedrentamiento hacia las trabajadoras y trabajadores de la educación, retrotrayéndonos a una época bastante particular y nefasta en la historia de nuestro país, que remite a toda una época de neoliberalismo y que lo sufrimos las trabajadoras y trabajadores del Estado, cobrando primero en ticket canasta y después en diversas clases de bono que ya hace mucho tiempo que no existen en esta provincia. Está bien, pero digamos, retraer, digamos, a ese escenario, a esa situación, no es necesariamente el perfil que tiene el gobierno nacional y tampoco la provincia podría avanzar un esquema de esas características, pero sí la urgencia económica o la necesidad económica. ¿Ustedes creen o consideran que, digamos, las características de la caja provincial, digamos, del recurso provincial, están en esta condición al punto tal de advertir digamos, el pago en estas condiciones, con bonos, por ejemplo? De ninguna manera. Nosotros sabemos que nuestra provincia es sumamente rica, si bien entendemos que tanto el país, el contexto internacional, no solo el país y la provincia, ha atravesado por toda una época de pandemia en la que se ha afectado directamente y gravemente las economías. Entendemos que nuestra provincia está saliendo de esa situación, se están reactivando todas las economías regionales, el turismo, sin ir más lejos. Entonces entendemos que pasa más por una definición política que ha tomado el gobierno de esta provincia de no otorgarnos el aumento que estamos solicitando, que tampoco difiere mucho en porcentaje, sino en el acortamiento de plazos y en otras cuestiones que necesitamos avanzar en políticas educativas y que también tenemos en el pliego que ha definido nuestro Congreso. Entendemos que lo que estamos pidiendo es sumamente factible por parte del gobierno, si existe voluntad política de hacerlo, y entendemos que esa voluntad política no está hoy en nuestra provincia, porque de hecho nos llaman a una conciliación obligatoria, a la que, como bien decías al principio, la UNTER ha aceptado esa conciliación obligatoria porque entendemos que debemos aceptarla. Les ha generado también, Silvana, les ha generado una profunda discusión interna, digamos, aceptarla. Hay actores dentro del mismo gremio que han cuestionado esta aceptación de la conciliación obligatoria, ¿me estoy equivocando? No, por supuesto. A ver, en todo espacio político, y este es un espacio político sindical, hay diversas corrientes, diversos posicionamientos, y en nuestra discusión interna también había quienes no querían aceptar la conciliación obligatoria.
la hemos aceptado y hemos definido posponer, dejar en suspenso estos paros para poder sentarnos nuevamente en una paritaria, pero hoy la gobernadora de la provincia sale por los medios diciendo que los descuentos se van a realizar. Entendemos legalmente la conciliación obligatoria es un cese de ambos lados, de la patronal y de las trabajadoras y trabajadores, a deponer las medidas para poder empezar desde foja cero una negociación, y es el mismo gobierno quien estaría, hablemos en potencial, porque esto recién se va a efectivizar el jueves, que es el día que cobramos nuestros salarios, estarían descontando los días de paro, por lo tanto entiendo, el gobierno provincial Silvana, estaría incumpliendo. Claro, Silvana, entiendo el planteo de la misma manera que entiendo que liquidar, no sé cuántos docentes hay en Río Negro, 12.000, 15.000 docentes tiene que haber, ¿no? No, alrededor de 20.000. 20.000. Más todavía, digamos, en línea con lo que voy a decir, liquidar los sueldos o liquidar 20.000 sueldos no es una acción que se pueda reconfigurar de la noche a la mañana o en 2 días, pura y exclusivamente. En función de esto, de que ustedes van a cobrar esta semana, el viernes se van a reunir en la mesa paritaria, ¿podría ser que una de las exigencias del gremio sea la restitución por planilla complementaria de los descuentos efectuados por los días de paro? Mira, si fuera de esa manera, a ver, nosotras y nosotros hoy fuimos hasta el Ministerio de Trabajo, nos presentamos de manera personal, viajamos hasta Viedma desde el Consejo Directivo para pedir explicaciones al Ministro de Trabajo, que es quien llama a la conciliación obligatoria, pidiéndole precisiones en este sentido, y ni siquiera pudo darnos la precisión de que nos van a devolver por planilla complementaria. Necesitábamos algo escrito en el que quede plasmado al menos este compromiso. No lo obtuvimos. Entonces entendemos, por eso hablamos de voluntades políticas. Cuando se tiene la voluntad política, y ya hemos pasado por esto, las trabajadoras y trabajadores, sabemos que el gobierno siempre tiene 2 liquidaciones hechas, una con descuento y otra sin descuento, porque no es la primera vez que nos sucede. Entonces no es tan difícil para el gobierno, porque no tiene que hacer una reliquidación desde cero, sino que tiene que tener la voluntad de pagarnos sin descuento y sentarnos a negociar y ver qué es lo que arroja esa nueva negociación en la que podamos estar sentados el viernes. De no ser así, si nosotros el día jueves cobramos nuestros sueldos con descuentos, vamos a llevar adelante los días de paro que teníamos ya definidos por Congreso. O sea, ¿desacatarían la conciliación? El primero en desacatarla sería el gobierno, lo que nos daría pie a nosotros. Si la otra parte no cumple, no tenemos por qué cumplirla las trabajadoras y trabajadores. Está bien, también podrían pedir algún tipo de sanción para el gobierno, digo, porque eso es lo que establece la conciliación obligatoria. No es que necesariamente habilita a la otra parte a desacatarla. Sí, por supuesto que se podría pedir algún tipo de sanción, pero lamentablemente sabemos que las sanciones al gobierno nunca llegan, al menos de parte del Ministerio de Trabajo, quien tendría que ser el mediador para poder resolver esta situación, y que hoy no nos está dando respuesta a las trabajadoras y trabajadores, sino claro. Que se está El que convoca es el Ministerio de Trabajo de la patronal. provincia, ¿verdad, Silvana? El que convoca ¿Cómo? el que convoca la conciliación obligatoria es Trabajo de Provincia de Río Negro. Sí, Trabajo de Provincia Está es quien bien, convoca entonces la olvídate de la pregunta, porque el Ministro de Trabajo lo designa la propia Arabela Carrera. Claro. Está. Silvana, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por la gentileza. Estaremos atentos para ver cómo evoluciona esta situación a partir de las negociaciones que se restablezcan esta semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Por favor, hasta luego. Silvana Inostroza es la secretaria adjunta del gremio docente rionegrino. Esta semana se va a registrar, se va a producir la reunión paritaria, va a ser el viernes, en un clima muy tenso. La paritaria está caliente, la negociación está tensa, está densa. La semana pasada se hizo un paro de 48 horas en las escuelas de la provincia de Río Negro. Esta semana estaba previsto la segunda jornada de 48 horas de paro, que se levantó, quedó en suspenso, quedó en stand-by a partir de esta conciliación obligatoria. En el medio vos tenés el fin de mes,
los primeros días de mayo, el cobro de los salarios, las liquidaciones ya efectuadas y con descuentos, porque en teoría el gobierno ha planteado que las liquidaciones ya se hicieron con ese escenario de paros. Por lo tanto, esta semana los docentes van a recibir sus salarios, pero con esa merma, con ese descuento en sus haberes producto de las jornadas de paro de la semana pasada. Si esta circunstancia se da y no hay, evidentemente, alguna señal de restitución de ese recurso, probablemente la reunión paritaria entre en deriva el próximo viernes cuando se junten las partes nuevamente. El tema, claro, preocupa porque en el medio lo que vos tenés es la población estudiantil, la población escolar, en el medio de este tir y afloje entre dos actores. El gobierno provincial como empleador y el sindicato como entidad nucleadora de los docentes y las docentes de Río Negro, pidiendo, reclamando, exigiendo condiciones aceptables en sus salarios, tal cual como se ha dispuesto, por ejemplo, a nivel nacional, que es una de las cosas que estaba planteando recién Silvana cuando decía la oferta de la provincia ni siquiera alcanza los porcentajes de recomposición dispuestos en la paritaria nacional. Vamos a hablar en algunos segundos, si es que podemos establecer el contacto con Fernando Lanza, me confirmás cuando lo tengas. Vamos a hablar de las elecciones en la Universidad Nacional del Comahue, te lo habíamos anticipado al principio, y como además le estamos hablando de elecciones, nos tomamos unos minutos como para hacer algún tipo de referencia acerca de lo que fue este fin de semana último en el Chocón, en donde hubo una reunión de los azules, el Movimiento Popular Neuquino, para definir, para anunciar, no para definir, porque en realidad esos puestos protagónicos ya estaban definidos, pero sí para anunciar, para presentar formalmente, presentar en sociedad, lograr un golpe de efecto, también mostrar una capacidad de convocatoria que a las claras resulte evidente para todos los actores políticos, para todos los observadores políticos en el escenario neuquino o del escenario del MPN respecto de cómo está posicionado el oficialismo. Y claro, allí sobre el palco tenía figuras claves como la de un Jorge Zapag, que no solamente es portador de un apellido ilustre en la provincia de Neuquén, sino que además es el articulador de los movimientos hasta los más detallados que tiene la política neuquina y dentro del MPN la política partidaria. Un Omar Gutiérrez, que está cumpliendo su segundo periodo y los últimos meses, el último año y fracción de su gestión, que cuando termine va a llegar a los 8 años de permanencia en la función ejecutiva, que van a ser candidatos ambos, tanto Jorge Zapag como Omar Gutiérrez, a los cargos partidarios, es decir, para ocupar los lugares de conducción dentro del partido, la convención y la junta, ¿no? Son los lugares de decisión que se van a repartir entre estos dos actores, los más importantes de la política del MPN en estos últimos meses, estos últimos años. Zapag, como te decíamos, como un articulador de todos esos movimientos al detalle en la política neuquina, Gutiérrez con la lapicera en la mano y el hombre que lleva adelante el Ejecutivo y que ha sido también señalado, ¿cómo te diría? Ubicado también en ese rol protagónico por el propio Zapag. Un Mariano Gaido, que es el jefe comunal de la ciudad capital. En términos de importancia, te diría, hay dos lugares dos lugares importantes en la política de Neuquén. Uno es el Estado provincial y otro es la ciudad de Neuquén. Y el primero es, la provincia por la magnitud, por el presupuesto que tiene, por la complejidad, por la territorialidad que eso implica. Ahora bien, la ciudad de Neuquén también es el bastión más fuerte. Gaido ha sido el alfil que ha logrado desbancar 2 décadas de gobierno no MPNista en la capital neuquina, y este fin de semana se ha convertido también en el candidato por la reelección, presentando
esta posibilidad para los neuquinos, presentándose en sociedad como la continuidad, digamos, como el dirigente que va por la continuidad de esa gestión a nivel comunal. Y ha sido también la presentación en sociedad formalmente, ya sin ningún tipo de reparos, con todas las letras, de Marcos Koopman como el candidato de los azules a la gobernación en el 2023. ¿Qué va a pasar con estas instancias electorales en Neuquén? Habrá dos. En principio se está planteando dos escenarios electorales. Uno más próximo, quizás en agosto, que permita definir quiénes serán las autoridades partidarias. ¿Hay más candidatos, hay más aspirantes a ocupar cargos de conducción dentro del partido? No lo sé. Lo que sí sé es que los azules ya tienen esas dos figuras y de gran peso, Zapac y Gutiérrez, para ocupar lugares dentro de la estructura del partido. Habrá un segundo proceso electivo, una segunda instancia en donde el movimiento va a definir en internas la elección, la nominación de quiénes serán sus candidatos a cargos electivos. Elecciones que ya se anticipa, se presupone, están todas las fichas puestas, están todos los números comprados para que sean de manera anticipada en los primeros meses del año que viene las elecciones provinciales en Neuquén. Para esa contienda, Marcos Koopman ya sin ningún tipo, como te decíamos, de reparos, ya es la figura para esa carrera. Con algunas particularidades. Koopman, por ser hoy el vicegobernador de la provincia de Neuquén, por haber integrado la fórmula gubernamental, por ser parte, digamos, de esta estructura de gobierno, solamente tiene una chance. La chance es la de un solo periodo. ¿Por qué? Y porque este es el primer periodo. La manda constitucional establece que los integrantes de la fórmula no pueden ejercer por más de 2 periodos, se pueden ser reelectos tan solo una vez. Y esta es la condición de Koopman. Con lo cual, abre un escenario distinto al que ocurrió hace 6 años atrás, 7 años atrás, cuando se definió la candidatura de Omar Gutiérrez y de Rolando Figueroa como vice en aquel entonces. ¿Por qué? Y porque de alguna manera vos ya preveías en aquel entonces, no con toda la certeza, pero sí con la habilitación que te permitía, digamos, el marco jurídico, el marco legal, es de que si todas las cosas marchan más o menos bien o muy bien, tenés la posibilidad de repetir. No es esa la situación que se está presentando en esta ocasión, con lo cual lo que tenemos hacia adelante es un escenario, es una proyección temporal con características particulares porque va a ser más corta, más breve. Es decir, se anticipa ya que aquí hay una definición para saber quiénes son los candidatos a las próximas elecciones, pero también se abre el juego para decir, bueno, son 4 años en donde habrá que definir también esa otra continuidad cuando, no en el 23, sino en el 27, se produzca una nueva contienda para designar al próximo gobernador de la provincia de Neuquén. Y allí habrá otros nombres. Y uno dice, bueno, pero se está adelantando muchísimo. Sí, fantástico, pero ¿sabes qué? Más allá de que los dirigentes políticos te digan, no estamos pensando en elecciones, estamos pensando en la gestión, estamos pensando en el bienestar de la población y ese tipo de cosas, también es cierto que hay planificación. Y si es verdad que existe la planificación, como estoy convencido que así ocurre, esa planificación arranca precisamente por el calendario electoral. Y ese no es un dato que esté al margen, que esté disociado, en todo caso, de estas discusiones que se están planteando hoy en la provincia de Neuquén y que tienen que ver con los escenarios próximos a discutirse en el distrito neuquino. Una provincia que desde que es provincia Neuquén es comandada por el movimiento popular neuquino. ¿Cómo va a incidir el escenario nacional en este proceso? No está claro, porque no está claro qué va a pasar con el escenario nacional. No está claro qué va a pasar con las profundas diferencias y encontronazos que existen, las tensiones tan fuertes que existen hoy entre los actores protagónicos de esta alianza que gobierna a nivel nacional y que tiene sus máximos exponentes en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación.
si le quedaron dudas, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Eso no está del todo definido, y tampoco cómo puede terciar en el escenario neuquino la oposición nacional, que también tiene sus propios bemoles por estos días, en donde se están discutiendo esos roles protagónicos. Y si bien se intenta mostrar una postura solidificada, homogenizada, lo cierto es que existen matices hacia adentro y existe una también profunda contienda respecto de cómo van a distribuirse esos espacios que se van a leer ni más ni menos como candidaturas en breve, en poco tiempo más. Es decir, hay dos factores, dos espacios políticos que de alguna forma van a, no es condicionar, pero van a tener algún grado de incidencia en el escenario político neuquino, en más o en menos, que puede horadar más o menos esa hegemonía que ha mantenido históricamente el movimiento popular en la provincia de Neuquén. En el medio, te decíamos, queríamos hablar de las elecciones en la Universidad Nacional del Comahue. Aquí también llama la atención la distancia que se observa del MPN respecto de esa contienda que hay en la Universidad del Comahue, que siempre ha estado en sintonía más o menos con el poder político nacional, porque las universidades como entidades autónomas y con cierto nivel de autarquía también, eligen a sus propias autoridades, la política está presente, la política partidaria está presente en la universidad, y en este año, en donde Gustavo Crisafulli cumple sus últimos meses al frente del rectorado, lo mismo que los decanos de cada una de las 16, si no 17, facultades y asentamientos universitarios que tiene Comahue diseminados entre Río Negro y Neuquén, todos ellos terminan, y en este proceso electivo que van a ser los días 23 y 24 de mayo, se va a elegir decanos, vicedecanos, consejeros, rector, consejeros superiores, es decir, toda la representación de los órganos de gobierno de la universidad, y hay tres figuras, dos de ellas con ciertas proximidades o con matices que uno permite asemejarlos con esa continuidad de Crisafulli, y otra fórmula, la tercera fórmula que encabeza Jorge Ibramardi, con algún matiz diferencial, con algún color distinto, con algún detalle que permitiría ubicarlo en la oposición al kirchnerismo, al cristinismo, o no al peronismo, pero sí a ese sector dentro del peronismo que ha gobernado la Universidad del Comahue en este último tiempo a nivel rectorado. Este es el escenario, también signado, marcado por 2 años muy particulares como han sido los de la pandemia, en donde la universidad ha tenido aciertos y desaciertos. Ha logrado desembarcar sin pausas en la virtualidad, y hoy se plantea nuevos desafíos, es decir, cómo una casa de altos estudios puede continuar con ese proceso de transferencia de saberes, articulando lo histórico, lo tradicional, que es la presencia del docente y del estudiante en cada aula, pero también la virtualidad como una imposición de los nuevos tiempos a partir de las nuevas tecnologías. Pero esa virtualidad de los últimos años ha reducido a la mínima expresión, si no casi a la nulidad, la militancia de los espacios políticos internos de las facultades, de la Universidad del Comahue. Entonces, ¿cómo van a actuar esos sectores que tienen vida propia en la universidad? Estudiantes, docentes, no docentes, graduados en este proceso electivo. No lo sabemos. La universidad ha tenido una característica, ha sido un semillero fuerte de dirigentes que se identifican con algún sector dentro de la política más asociado a la izquierda, sobre todo en los sectores estudiantiles. Al estar ausente esa militancia, ¿qué va a pasar con esa identidad ideológica, con ese perfil ideológico que ha caracterizado en términos mayoritarios a la población estudiantil
en el Comahue, en un momento en donde los sectores juveniles están teniendo también ciertos visos de identidad con el liberalismo. No es casual que figuras como la de Milei tengan tanta raigambre dentro de los sectores jóvenes. Entonces, allí se plantea también una situación que en nuestro caso es difícil terminar de definir y sobre todo anticipar cuál puede llegar a ser su comportamiento en este proceso electivo dentro de la Universidad Nacional del Comahue, que será en pocas semanas nada más. De eso vamos a estar hablando seguramente en las próximas ediciones de Panorama. Son casi ya las 10 de la noche, faltan segundos nada más, estamos cerrando por hoy. Nos encontramos en una semana, como siempre, los martes a partir de las 21, en 24/7, Canal de Noticias.